Hola, buen día. En este video vamos a tratar el problema 1013 de URI llamado el mayor. Así que te invito a que luego de esta introducción pauses el video que estás mirando, vayas al sitio de URI, leas atentamente el enunciado y pensés alguna forma de solución para el mismo y algunas estrategias o formas diferentes a la primera que se te ocurre. Una vez que tengas definido estrategias y formas de codificar esa estrategia en C++, podés volver a este video y continuar mirándolo. Te espero. Hola, buenos días. En este video vamos a analizar el problema 1013 de URI, el mayor, y vamos a aprovechar este problema para ver diferentes soluciones o diferentes estrategias de solución para resolver el mismo problema. Si ustedes leen el enunciado, el mismo dice, vamos a dejar una descripción breve en el documento, el mismo dice que se ingresan tres valores enteros y hay que informar el mayor de los tres. Y para eso me da una ayuda diciendo que el mayor entre A y B se puede calcular con la aplicación de una fórmula que es la que se ve en el enunciado, que dice algo así como A más B más el valor absoluto de A menos B, todo eso dividido 2. Por lo tanto, si sabemos que tenemos una fórmula para calcular el mayor entre dos números y tenemos que calcular el mayor entre tres números, debería quedar claro que aplicando dos veces la fórmula nosotros podemos tener una solución para el problema. Y esa es la primer solución que vemos en código fuente en este programa que ya está codificado y que dice en las variables A, B y C se ingresan por teclado los tres valores enteros, se usa la variable auxiliar para calcular según la fórmula el mayor entre A y B, es decir que auxiliar recibe el mayor entre A y B, y luego se usa la misma fórmula para calcular el mayor entre auxiliar y C, con lo cual mayor recibe, podemos decir, mayor recibe el mayor, para que quede bien claro, entre auxiliar y C. Con lo cual, si informamos el valor de la variable mayor, vamos a estar informando el valor numérico del mayor de las tres variables. Por ejemplo, si yo ingreso 3, 8 y 5, me debería informar que 8 es o mayor, y el programa está andando como corresponde. Bueno, entonces digamos que la primera solución sigue la estrategia planteada en el enunciado. Se aplica dos veces la fórmula del mayor entre dos números enteros. Pensemos que el mismo problema se puede resolver de formas muy diferentes y yo los invito a que ustedes piensen un rato si se les ocurre alguna otra forma de solución. Piensen que no leyeron el enunciado en la parte de la fórmula, cómo harían para determinar el mayor de tres números enteros. Siempre vale la pena pensar en soluciones alternativas a la primera que se nos ocurre o a la que plantea el enunciado, porque por ejemplo, este problema pertenecía a la categoría principiante,
En la categoría principiante, todos los primeros problemas, si nos fijamos en el asunto que se había asociado a cada problema en el listado de URI, me dice que era un problema que se podía resolver con estructuras de control secuenciales. Eso va de la mano con el enunciado del problema, que me dice que aplicando esta fórmula una o más veces, yo tengo que poder encontrar una solución al problema, y eso fue lo que hicimos en la primera solución con código que vimos. Pero ahora pensemos otra solución que viene de la mano de estructuras condicionales. Los if, básicamente, en los lenguajes de programación, son estructuras que me permiten evaluar condiciones. Entonces, una primera versión podría ser esta, estructuras condicionales versión 1. Acá solo estoy haciendo un pequeño resumen o bosquejo de las soluciones que vamos pensando. Y tengo en código un esqueleto del programa que tiene la parte de la entrada de los 3 enteros, y me está faltando la parte que resuelve precisamente la determinación del valor mayor. Pensemos, por ejemplo, qué condiciones debería cumplir el valor A para que sea el mayor de los 3 números. Y eso yo en código lo puedo expresar con una sentencia if incompleta que en la condición evalúe si A es mayor o igual que B, y a la vez A es mayor o igual que C. Esa es la condición compuesta que, si se cumple, me permite asegurar que mayor, la variable mayor, le puedo asignar el valor de la variable A. Esto es un if incompleto. La primera parte es la palabrita reservada if, luego viene la condición que se debe cumplir, y si se cumple esa condición se ejecuta esta asignación. Vamos a ponerla entre llaves para acostumbrarnos a usar las llaves que se necesitan cuando se ejecuta más de una sentencia, pero nosotros la vamos a escribir para que nos acostumbremos y después no nos olvidemos de escribir esa llave, ¿sí? Bueno, el mismo análisis que hicimos para la variable A, cómo iba a ser la variable, en qué casos iba a ser el valor mayor, lo podemos hacer para la variable B y la variable C y ajustar las condiciones que evalúo. Si B es mayor o igual que A y B es mayor o igual que C, entonces B es la mayor. Y si C es mayor o igual que A y C es mayor o igual que B, entonces C es la mayor. Planteado de esta forma, con 3 if incompletos, uno a continuación del otro, estamos seguros, si pensamos un poco en lo que escribimos, que solo uno de estos if se va a ejecutar, porque se va a ejecutar el que corresponde al valor mayor, y por lo tanto el código va a ser correcto. Si ejecutamos este código, veamos acá, primero apreté el depurar. Si ejecutamos este código e ingresamos 4, 5 y 9, 9 es o mayor, ¿sí? Lo podríamos ejecutar para otras combinaciones, pero este código está andando y es una segunda solución alternativa con if incompletos. La dejamos grabada como la versión 2 y borremos esto y pensemos ahora una manera diferente, la tercera, una manera diferente usando estructuras condicionales completas, vamos a decirle. Las estructuras condicionales completas son los if cuando tenemos parte verdadera y parte falsa. Si se cumple la condición hacemos algo, si no se cumple hacemos otra cosa. Entonces nosotros podemos pensar el problema descomponiéndolo en diferentes situaciones. Y esa forma de pensar el problema me suele llevar a códigos como el siguiente. Yo voy a preguntar, si A es mayor o igual que B,
quiere decir que yo puedo analizar en otro if anidado a ese que estoy haciendo, yo puedo preguntar, porque sé que A es mayor o igual que B, y entonces el mayor de los tres va a venir de la comparación entre A o de A con C. Si se cumple esta segunda condición, yo puedo decir que el mayor, con mayúsculas, el mayor es A. Pero si esa segunda condición no se cumple, vamos a entrar por el else del if interno. El else del if interno está significando que C es mayor que A. Y por lo tanto, nosotros podemos decir que el mayor va a ser C. Y ahí cierro la parte verdadera del primer if, que es el más externo. Por la parte falsa, con el else, nosotros vamos a decir que si llegamos al else, quiere decir que B era mayor que A. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo o algo similar a lo que hicimos en la primera parte, diciendo que este if interno en realidad, lo acomodamos un poquito, este if interno en realidad tiene que preguntar si B es mayor o igual que C, el mayor es B. En otro caso, C es mayor que B y el mayor va a ser C. Puede parecer más complejo para pensar, pero también es cuestión de que tengamos un poco de práctica para hacerlo. En realidad, nosotros estamos dividiendo el problema en casos más sencillos y estamos diciendo, si A es mayor o igual que B, el problema del mayor entre tres números se reduce al problema del mayor entre dos, que van a ser A y C. Pero si eso no es verdad, el mayor entre 2 va a ser entre B y C. Por lo tanto, analizamos una condición y dividimos o achicamos el problema al mayor de 2 números en lugar de 3. Este código parece más largo, parece más complicado para pensar, pero tiene ventajas con respecto al código anterior porque en ningún caso analizamos más de 2 condiciones. Sea cual sea el camino que seguimos, siempre analizamos 2 condiciones para determinar el mayor. Si vine por este lado, sigo esta condición. Si vine por el else, ya había analizado esta y analizo esta, y solo necesito 2 condiciones analizadas. En el ejemplo anterior teníamos 6 condiciones que analizábamos siempre. Entonces este código es más eficiente, está basado en un if completo y es más eficiente que el ejemplo anterior. Pensemos una cuarta solución. Una cuarta solución va a ser con estructuras condicionales y una forma diferente de llevarlas, de ponerlas en práctica, de una forma diferente. De aprovecharlas, vamos a decirlo así, de aprovecharlas. Bueno, una vez más, partimos con el programa después de haber leído los 3 números. Nosotros tenemos que determinar el mayor y vamos a decir lo siguiente. Pensemos que tenemos 3 valores enteros y que tenemos que encontrar el mayor. Y procedamos a guardar el mayor a medida que voy leyendo cada uno de los números o procesando cada uno de los números, de la misma manera que yo lo haría, imagínense, si tuviera 3 cartas de algún mazo de cartas en la mano numeradas con 3 números distintos. Las tengo en la mano izquierda, veo solo una carta por vez y me voy quedando en la mano derecha con la mayor de las 3. Ese proceso lo podemos hacer con la ayuda de la variable mayor. La variable mayor sería mi mano derecha en este caso. Y yo puedo decir lo siguiente: la primera carta que veo
la paso a mi mano derecha, a la variable mayor, y la guardo como la mayor. Hasta el momento solo vi la carta A, y la mayor va a ser la carta A. Pero luego voy a usar un if sencillo para decir, si el valor de B es mayor o igual, es mayor, me alcanza con mayor en este caso, si el valor de B es mayor que el valor de mayor, entonces en mi mano derecha, en la variable mayor, voy a dejar el valor de B. Lo actualizo en caso que sea más grande. Esa es la forma de decirlo de otra manera. Y voy a hacer lo mismo para el tercer valor, diciendo, si C es mayor que mayor, en mayor dejo el valor de C. Este código es más sencillo que los anteriores, creo que es más fácil de entender y también hace solo dos comparaciones en el peor de los casos. A veces siempre evalúa estas condiciones. A veces ejecuta las asignaciones a la derecha y a veces no. Pero en cualquier caso hace la menor cantidad de operaciones posibles, como la versión del if incompleto. Pero parece bastante más sencillo, más corto para escribir y más sencillo para entender. Aunque eso puede ser también una cuestión de gusto de cada uno de los que programa y lee este código. Así que a mí particularmente me gusta esta solución, no necesariamente les tiene que gustar a ustedes. Así que ya vamos por la versión 4. Pensemos la versión 5 y pensemos la versión 5 para hacer un primer ejemplo con una función y entender qué significa una solución, decíamos en la teoría, modular. Vayamos al problema y saquemos esta parte otra vez y digamos lo siguiente. Cuando pensamos un problema modularmente, lo que hacemos es pensarlo de arriba hacia abajo y pensar subproblemas menores que se van a resolver con la ayuda de un módulo. Un módulo era una unidad de código que en los lenguajes de programación recibe nombres diferentes y que en C++ recibe el nombre de función. Y que nosotros podemos pensar en una función aunque todavía no la hayamos codificado, porque podemos pensar una función es una unidad de código que va a recibir algunos parámetros y me va a retornar un valor, como las funciones que usamos en la calculadora, ¿sí? Si yo llamo en la calculadora a la función coseno de x, le paso el valor de x y me retorna el resultado del coseno de x. Imagínense que nosotros tendríamos una función y la función se llama mayor y yo voy a codificar una función que se llame mayor y que permita determinar el mayor entre A y B. Que podemos pensarla con la fórmula que tenía el enunciado. Pero ahora pensemos que vamos a armar esta función, ¿sí? Yo todavía no estoy pensando cómo trabaja la función, estoy pensando qué hace la función. La función recibe dos valores enteros y me retorna el mayor de los dos valores enteros. ¿Cómo se agrega una función a un programa en C++? La forma más usual es hacer lo siguiente. Primero pienso en el prototipo de la función. El prototipo de la función es una línea de código que que comienza con el valor de retorno de la función. La función mayor tiene que tener un valor de retorno entero y va a recibir dos valores enteros. Eso se escribe resumidamente así. El prototipo de la función dice una vez más qué hace la función. A nosotros nos está indicando que yo estoy haciendo una función que va a recibir dos valores enteros y me va a retornar un valor entero. Más abajo de la función main vamos a codificar efectivamente la función y vamos a decir la función mayor recibe dos parámetros, le vamos a poner nombre a los parámetros y en el cuerpo de la función vamos a pensar alguna estrategia para determinar el mayor entre x e y. Hay una que es muy simple,
y seguimos haciendo uso de los if para mostrar cómo trabajan. Vamos a hacer este código para el if. Si x es mayor o igual que y, la función va a retornar x. Si no, eso no se cumple, el mayor va a ser y eso es lo que va a retornar la función. La palabrita reservada return es lo que se usa para el valor de retorno de una función. Pero yo tengo que determinar el mayor de 3. Bueno, resulta que las funciones se pueden anidar o componer, ese es el término que se usa, en la llamada a las mismas. Entonces, de la misma forma que lo hicimos en la primera solución, yo puedo decir, bueno, el mayor entre a y b me retorna exactamente eso. Y ese valor que me retorna, yo lo voy a usar para llamar nuevamente a la función diciendo, llamo a mayor, le paso como primer parámetro lo que me retorna la primer llamada a la función y como segundo parámetro c. Y con eso, con dos llamadas a la función mayor, estoy determinando el valor mayor de los 3 valores. La primera vez esto no puede parecer complicado de entender, pero piensen que hay paréntesis, piensen que las funciones retornan un valor y entonces se dan cuenta que por los paréntesis primero se resuelve la llamada más interna. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender que esto se ejecuta con un cierto orden. Se hace la llamada a la función mayor, se reemplaza por el valor que me retorna el mayor de a y b, y entre ese valor y c se hace la llamada a la función mayor nuevamente. Veamos si compila y ejecuta. 4, 8 y 9, el mayor debería ser 9. Perfecto, como ejemplo, primer ejemplo del uso de una función sencilla, con parámetros que me retorna un valor entero y de llamada con composición de funciones. Esa sería la versión 5. Podemos tener más versiones, pero yo voy a terminar el video acá. La versión 6 que podrían hacer ustedes para practicar es alguna de las alternativas de las 5 versiones anteriores resueltas o resuelta con el uso del operador ternario. Vimos el operador ternario en un video, vimos que se comportaba de forma similar a un if completo simple. Bueno, también lo podemos usar para determinar el mayor de 2 y de forma anidada el mayor de 3. Así que con eso cerramos este video con 3 soluciones diferentes para el problema, 6 soluciones diferentes para el problema 10-13 de URI. Recuerden que URI no se fija en cómo resolvemos nuestro problema en cuanto al código y a la estrategia de solución, sino que controla que lo que tiene en sus archivos como entradas y salidas correctas sean las mismas en cuanto a la salida cuando las compara con el programa que ustedes suben al ejecutarse en el servidor. Si las salidas coinciden para todos los casos, ustedes obtienen un aceptado. En otro caso, obtienen un wrong answer, un time limit exceeded o un presentation error. Bueno, espero que les haya gustado. La seguimos en el siguiente. Chau, chau.